Buenos días, hoy voy a mostrar una partida más del Campeonato Centroamericano y del Caribe que se juega en El Salvador. Esta partida es entre el maestro Fides José Guillén, uno de los mejores jugadores de la historia de Honduras, posiblemente el mejor en ese sentido. Tiene unos récords extraordinarios. Él quedó tercer lugar en la categoría de menores de 16 años, algo que ni siquiera el gran maestro Alejandro Ramírez, que ya era gran maestro cuando lo intentó hacer, jugando el Campeonato Mundial de Menores de 16, aclarando en la época que jugó Guillén no habían GMs en esa categoría. Alejandro Ramírez quedó en sexto y ya siendo gran maestro, obviamente jugando contra otros grandes maestros. Pero bueno, Guillén es un jugador extraordinario, juega desde mediados de los años 80 a un altísimo nivel y se ha mantenido por muchos años como uno de los mejores jugadores de Honduras. En esa partida juega contra Sergio Durán y Durán es un jugador muy bueno, ya lo habíamos mencionado, acaba de clasificar al Campeonato Mundial de Ajedrez, lo cual es un logro extraordinario, pero aparentemente tiene que estudiar un poquito más de finales de torre. El final es una de las etapas de la partida que hay que conocer y es muy importante. Y si a uno le preguntan cuál es el final que hay que estudiar, ya lo dejó bien claro de la Villa en su libro 100 finales que hay que saber. El final más importante es el final de torres. La razón es bien simple. Dos detalles importantes. La torre solita puede dar mate, algo muy importante. Y además, las torres al inicio de la partida, como podemos ver, son bastante torpes, casi no tienen movimiento, comparado con la agilidad de los alfiles y la versatilidad de los caballos, que en posiciones cerradas pueden desarrollarse muy rápido y muy bien. Entonces, al ser tan torpes las torres, pues eso hace que sea más difícil que se cambien en el transcurso de la partida y eso hace que sobrevivan, porcentualmente hablando, más tiempo en el final. Entonces, el final de torres es uno de los finales más comunes y por ende es uno de los finales que hay que conocer mejor. Vamos a intentar ver la partida un poco rápido al inicio para profundizar en el final. Guillén jugó una línea muy sólida. Lleva blancas, juega caballo F3 y caballo C3. Y esto es súper clásico. Para que fuera más clásico, alfil E7 y alfil G5. Pero el negro decidió no hacer alfil E7, que es lo más común en esta posición, llegando al gambito de dama clásico. Decidió hacer D por C4. En esta posición se pueden hacer muchas jugadas. E3 es súper lógico, súper sencillo. La idea es simplemente hacer alfil por C4. A6 es una jugada muy interesante en la posición. En este momento, pues las blancas pueden hacer alfil por C4 o A4. Guillén se decide a hacer A4 para intentar evitar B5. El negro igual sigue haciendo C5, una jugada muy normal. El blanco tranquilamente continúa con su desarrollo, alfil por C4. En este momento, la jugada más común por mucho es caballo C6. Esa es como la principal idea en esta posición. Pero Durán decide hacer una jugada, no sé si es preparación de él, pero que casi nadie hace, que es B6. No es mala, no vamos a decir nada malo de esa jugada. Las blancas pueden hacer muchísimas opciones. D5 es perfectamente jugable. Pero el desarrollo en Roque es una jugada muy lógica, jugada por Guillén. Alfil B7, el alfil va a la gran diagonal. En este momento hay muchos esquemas, pero uno de los más clásicos es dama E2. La idea es darle espacio a la torre para ir a la columna D. En este momento C por D transpone a una variante del peón de dama aislado, E por D4. Una posibilidad muy interesante que Guillén conoce muy bien, lo cual le dio una posición bastante cómoda. El negro no está nada mal, alfil E7 está relativamente bien. Aquí, la idea del peón de dama aislado siempre es que este peón controla C5
y E5. En este caso, con el peón en B6, pues C5 no está tan bien controlado, pero igual, el caballo va a ir a E5 normalmente. La torre, gracias al peón de A4, podría ir a A3 y ir al flanco de dama. El alfil va a ir a G5, la torre puede ir a D1, quizá a D3 y atacar al flanco de rey. Y con el caballo en E5 se puede hacer F4. Son muchos los esquemas que se pueden hacer con blancas en esta posición. Alfil G5, una jugada muy lógica. Sigue su desarrollo. El negro tranquilamente se enroca. Las blancas traen sus torres. Torre a D1. Caballo D7. Si el blanco no quiere complicarse y jugar tranquilamente con una ínfima ventaja tendiente a la igualdad, puede hacer D5. Ya que al capturarse se puede hacer tranquilamente caballo por D5, donde caballo por D5 es un problema para las negras, porque simplemente alfil por D5 está cayendo a B7 y E7, pero alfil por D5, alfil por D5, y ahora sí, caballo por D5, torre por D5, alfil por G5, y la posición está bastante igualada. El blanco está un poco mejor por su espacio, pero habría que ver si puede hacer algo más que eso. Veamos. Obviamente D5, como les digo, es una posibilidad muy lógica para deshacerse del peón de dama aislado, pero en este momento no es necesario. Las blancas tienen un muy buen desarrollo, así que deciden hacer torre F1, activando la torre E8, y aquí siempre caballo A5 es un tema recurrente, pero Guillén decide que su alfil en C4 puede tener mejores diagonales y hace primero alfil A2. Habría que ver si esa jugada ayuda en realidad a las blancas, pero dama C7, la posición sigue siendo normal, caballo E5, una jugada muy lógica. Y ahora alfil B4, una jugada, el blanco intentará atacar el flanco de rey y el alfil presiona sobre C3. Una jugada muy clásica es torre D3. La torre no solo defiende C3, sino que puede moverse hacia el flanco de rey. Una idea muy interesante para atacar. La posición no tiene nada de especial. Las negras están muy bien, pero tienen que tener cuidado, ya que el desarrollo de la blanca es muy agresivo. El negro continúa con su desarrollo, hace caballo de 5. La idea es evitar un poco el ataque de las blancas y simplificar la posición cambiando algunas piezas. Torre H3, una idea interesante. Obviamente comer en C3 es demasiado peligroso, ya que B por C3 amenaza al alfil y alfil por C3 obviamente es suicidio. La posición de las blancas es totalmente ganadora después de jugadas como torre por H7, ya que el rey no puede capturar porque vendría dama jaque, rey G8, dama por F7, dando una idea de todos los peligros que pueden correr las blancas en esta posición, las negras en esta posición. Después de torre 3, el mate con torre H3 es inevitable. Obviamente Durán no hace ese tipo de jugadas, simplemente refuerza la posición de su rey con caballo F8. Las blancas han logrado una posición interesante. Quizá caballo por E5 eliminando el caballo es una idea un poco mejor para eliminar las piezas desarrolladas de las negras. Pero caballo F8, la posición después de caballo por D5 es bastante igualada. Aquí es interesante dama H5 con posición agresiva, pero Guillén se decide por la simplificación. Caballo por D5, alfil por D5 y después de alfil por D5, obviamente comer en E1 se come en A8, las blancas estarían muy bien, entonces E por D5 y tenemos una posición normal. Ya el peón de dama aislado está de los dos lados, así que la posición podemos considerarla como igualada. Pero después de torre C1, la posición de las negras tiene que jugar un poco exacto. Dama B7, la posición no es mala. Pero después de dama G4, hay que tener cuidado. Torre AC8 es muy lógica, termina el desarrollo, intenta simplificar la posición.
torre F1, una jugada muy interesante. La idea es hacer F4, F5. Y en ese momento habían varias jugadas de las negras muy lógicas. Alfil E7 es la idea bien simple, eliminar algunas piezas que están molestando. Alfil H6, amenaza mate en una. El negro no quiere debilitarse, por lo que hace alfil F6 defendiendo ese mate. Y ahora viene F4. La posición de las negras es bastante normal. Pero aquí empiezan a crear ciertos temas y a debilitarse un poco. Quizá era necesario dama E7, una posición interesante, para que el negro pueda traer la dama y defender la posición. El detalle es que hizo caballo G6. Caballo G6 no es que sea necesariamente mala, pero F5 es una jugada muy interesante. El caballo no se puede mover fácilmente. En ese momento, aparentemente única era caballo por E5, donde la posición de las negras es complicada. D por E5. Aparentemente alfil por E5 no se puede hacer porque viene alfil por G7, donde alfil por G7, F6, la blanca dan mate. Solo que después de alfil por E5, después de D por E5, torre C4 es una jugada muy interesante, nada fácil de ver. Jugadas como torre F4, la posición se vuelve muy complicada. Torre por F4, alfil por F4 y ahora sí alfil por E5. La posición es compleja y la idea es que alfil por E5, torre por E5, jugadas como torre por H7, rey por H7, dama jaque, puede dar un tabla directo. Ideas interesantes. El detalle está en que caballo por E5 es una jugada que realmente en la práctica, en un torneo, una partida uno la quiere hacer tan fácilmente, es muy complicada. Y el negro hace alfil por. El detalle está en que después de D por, el blanco ya, el negro no puede mover su caballo porque recibe mate en G7, pero puede capturar el alfil en G6. Él quizá había previsto F por G6 y después de esa jugada, pues el negro estaría relativamente sólido con jugadas como F por G6 con una posición quizá defendible. El detalle está en que Guillén hace una jugada muy interesante que es dama H5 y simplemente planea comer en H6 y después comer en H7. La posición después de caballo por F4, torre por F4 es súper extraña. Torre C1 jaque, rey F2, la posición es muy rara. Torre jaque es una jugada que recomienda la máquina, pero ningún humano haría con negras. El detalle está en que torre por E5 llega a un final nada bueno para las blancas, para las negras. Obviamente no se puede comer el caballo, pero dama por H6 está ganando. Jugadas que defiendan H7 como caballo F8 son terribles porque viene torre G3 jaque, el caballo tiene que regresar y F6 es mate. Por lo que es necesario para las blancas, para las negras, F6 que debilita totalmente su posición. Después de F por G6, dama G7, la dama llega al rescate, pero G por H7, rey H8, las blancas tienen un peón de ventaja. Guillén, un gran conocedor de los finales de torre, decide simplificar la posición y llegar a un final mucho mejor. Después de torre por F6, la posición es muy buena para las blancas. Tienen dos peones, lo cual les asegura un final muy interesante. Pero el negro hace un par de jugadas muy buenas. Hay que recordar la clave de los finales de torre. La clave de los finales de torre es que torre es más activa. Torre E4, la torre se vuelve muy activa. Después de torre por A4, de torre por B6, torre por A4,
En realidad, la posición es muy buena. Torre B7. Y resulta que después de torre C4, rey F2, D4, rey F3, A5, la posición de las negras no es tan terrible. El blanco hace rey E4, pero permite torre C2. Y en este momento, después de torre B3, la idea es que no se puede hacer torre por G2, ya que pierde directo después de torre H3 jaque. El rey se tiene que mover y torre G3 cambiando torres y perdiendo fácilmente la partida. El detalle está en que no es necesario capturar de un solo. El negro puede defender el peón y en este momento el blanco decide hacer G3, una jugada que permite entablar la partida. El tabla se logra gracias al esquema de la torre activa, torre por H2 y después de rey por D4. La jugada que permite entablar es torre C2, cortando la acción de con la torre para que el rey no se pueda comer el peón de A, y la posición es de tablas. El negro hace torre G2. Eso le da una oportunidad bien de ganar. La forma de ganar básicamente es llevando el rey a C4. Las negras no tienen casi ninguna jugada. El rey viene a 5 y va a caer a B5 y va a caer el peón. A A4, la jugada que ganan las blancas es con torre B4, ya que a torre por G3 viene torre por A4. Y aquí viene un esquema sencillo. Si la torre va a G4, rey B3, torre G3 y rey A2. La idea es que a cualquier jugada de la torre viene a F4. La torre al estar en F4 corta al rey negro y eso hace que las negras no puedan hacer nada. Jugadas con la torre permiten B4 y la torre intentando que el rey no avance. En esta posición el peón está mostrado en el libro de teoría de finales de torre de Lowen Fischer-Smyslow. La lucha se centra entre el rey, el peón y la torre. Lo que pasa es que en esta posición el rey no puede avanzar tan fácil. Entonces la torre retrocede y cuando el rey avanza, es cierto, el rey no puede avanzar porque la torre empieza a darle jaques, pero no es necesario intentar defender de un solo el peón. El rey puede seguir subiendo porque los jaques de un solo no sirven porque el rey sube y ya la torre tiene un problema, ya que si la torre va a defender el peón, la torre defiende el peón desde atrás y el peón empieza a avanzar. Y de esa forma el peón avanza y se logra ganar. En la partida, el negro después de comer y hacer torre G2, el blanco decide defender ese peón para jugar, pero después de A4 la posición es de tablas. Torre B8 es jaque, rey G7, torre B7, no, rey F4 defiende el peón. Y ahora el negro puede regresar a su plan original, que era evitar que el rey ataque el peón. Y la torre, controlando la columna C, evita que las blancas hagan algo. Pero una cosa es que la posición sea tablas y otra cosa es que uno logra hacer tablas. G4 es una jugada lógica. Torre C4 jaque no tiene nada de malo. Y la clave está en que este tipo de finales son conocidos por todos los jugadores. Tablas es tablas de Philidor. Philidor es el gane. Creo que este es el tabla de Lucena, donde la torre da jaque. Pero este tablas es muy conocido por todos cuando solamente existen un peón y el rey enfrente defendiendo. En este caso hay ciertos peones que pueden descontrolar a un jugador y no saber qué hacer, pero la clave al final debe de ser la misma. Cuando el rey se mueve a H4, toda la jugada de las negras en esta posición casi son tablas, pero hay ciertas jugadas que hacen más fácil el tablas que otras. Por ejemplo, A3, una jugada que es, uno dice, ¿por qué regalar el peón? Lo que pasa es que después de la captura del peón viene torre A5. Y al hacer torre A5, si capturamos el peón de A3, es un tabla bien simple que ya conocemos. Y si la torre retrocede, entonces, pues básicamente lo que se hace es
avanzar con el rey y las blancas no pueden hacer nada, nada útil. Cualquier avance del peón, el peón cae, la torre queda amarrada en la tercera fila y el rey impide el avance del otro peón. Las blancas no pueden progresar. Y el detalle está en que si pierden el peón, pues ya el tablas es bien conocido. Básicamente, la idea es que no importa lo que hagan, las blancas lo que tienen que hacer las negras es tener su torre en sexta. La clave está en que el peón intentará avanzar, pero el rey no puede avanzar. Entonces el negro, no se preocupa. ¿Por qué? Porque cuando el peón avance, la torre desde atrás atacará al rey. El rey puede intentar avanzar, pero la torre le da jaque y seguirá dando jaques desde atrás. Y el rey no puede hacer nada para detener los jaques de la torre. Y eventualmente, si el rey se aleja, pues caerá el peón. Y si no, pues seguirá dando jaques y jaques y jaques. Y no se pueden evitar. Esa es básicamente la idea. Torre C2 no es que no sea tablas la posición, pero se complica un poco. En el sentido de que después de rey H5, torre C5 sigue siendo tablas. Pero después de G5, por ejemplo, ya las posibilidades de hacer tablas son muy pocas. Ya en esta posición hay jugadas como torre A5 que sigue siendo tablas, torre C6 o torre C7. Pero cierta jugada ya no lo es. Y en este momento torre C2 es un terrible error. ¿Por qué? Porque después de torre B7 jaque, el rey tiene que retroceder y de pronto el rey blanco puede avanzar. Rey H6. ¿Y qué hacen las negras? Si atacan por atrás, el rey va a B6 y estamos dando mate en octava. La única forma de evitarlo es moviendo el rey, pero después de torre B8 jaque, el rey se quita y rey G7 y el peón va a avanzar. Y con el peón en B2 nos aseguramos que se gana el final. El detalle está en esta posición es que después de rey H6, las negras hicieron torre C6 jaque y el peón avanza. Y con el rey en sexta y el peón en sexta, se está amenazando, gracias al control de séptima, un mate en octava. Lo que obliga a las negras a defenderse con la torre. Y a la total pasividad. En este momento, cuando el rey y la torre están en la primera fila, las blancas ganan fácilmente. En este momento se pueden hacer muchas jugadas como torre G7 jaque, seguida de torre H7 y se gana. Pero torre A7 también gana directo. La idea es que las negras no pueden soltarse. Cualquier cosa que hagan, el blanco si quiere se come el peón. El problema está en que no pueden las negras hacer absolutamente nada activo porque torre A8 sería mate. Y entonces la posición está totalmente perdida. Después de rey F8, el negro se rindió después de rey H7. Y en este momento el peón está avanzando y la blanca gana la partida. Es una posición muy interesante, una partida muy luchada. Guillén se ha caracterizado por ser muy bueno en los finales de torres y esta partida lo demuestra bastante. Es una partida muy interesante. Espero que les haya parecido como a mí, una lucha muy buena. Es una excelente partida de Guillén y espero que sigan viendo este torneo, el Campeonato Centroamericano. Su página es Ajedrez en El Salvador y ahí se ven las partidas de las primeras mesas. Eso es todo por hoy. Gracias por su atención.